Hola chicos, en la clase de geometría de hoy hablaremos sobre la definición de geometría y sobre el punto, pero antes haremos referencia al surgimiento de la geometría como rama de la matemática. Geometría proviene del griego geo, la palabra geometría proviene del griego geo, que significa tierra, metrein, que significa medir, etimológicamente significa medida de la tierra. Es la rama de las matemáticas que en su forma más elemental se preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. La civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió el camino al estudio de la circunferencia y posteriormente al descubrimiento del número pi. También desarrollaron el sistema sexagesimal. Al conocer que cada año cuenta con 365 días, además implementaron una fórmula para calcular el área del trapecio rectángulo. Por otra parte, en el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a.C., configuró la geometría en forma axiomática y constructiva, tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos, la geometría euclidiana descrita en los elementos. El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra de ecuaciones y la geometría analítica, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, que condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. Como pueden observar, tenemos acá a su derecha las imágenes de Heródoto, Estrabón, Diodoro Sículo, Euclides, muy importante en el desarrollo de la geometría. Tenemos a Leonard Euler y a Gauss. Muy bien, para hablar de conceptos preliminares tenemos que primero hablar sobre los términos primitivos. Muy bien, ¿por qué hay que hablar de los términos primitivos? Porque precisamente el método axiomático parte de conceptos que no se definen, bien llamados términos primitivos. En función de ellos, recordar que se formulan las definiciones. La combinación de estos dos permiten establecer los postulados, proposiciones que se admiten como verdaderos. O sea, son muy importantes de hecho para establecer los teoremas, proposiciones que luego deben ser demostrados. Entonces, el punto es la unidad más irreductiblemente mínima de la comunicación visual. Es una figura geométrica sin dimensión, tampoco tiene longitud, área, volumen, ni otro ángulo dimensional. Describe una posición en el espacio determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecidas. Como observar, tenemos aquí 4 puntos nombrados punto A, punto B, punto C y punto D. Muy bien, el concepto de punto como ente geométrico surge en la antigua concepción griega de la geometría compilada en Alejandría por Euclides en su tratado Los Elementos, donde una definición de punto excluyente que dice, ¿no?, lo que no tiene ninguna parte. El punto en la geometría clásica se basa en la idea de que era un concepto intuitivo, el ente geométrico sin dimensiones y solo era necesario asumir la noción de punto. Como pueden ver, en la parte inferior tenemos el tratado de Euclides, una imagen con el tratado de Euclides llamado Los Elementos, y aquí hay otra parte de ese tratado. A los puntos se les suele nombrar con una letra mayúscula. Puede ser A, B, C, cualquier letra, pero en mayúscula. A las rectas con letras minúsculas y a los ángulos con letras griegas. La forma de representar un punto mediante dos segmentos que se cortan, una pequeña cruz, presupone que el punto es la intersección. Cuando se representa con un pequeño círculo, circunferencia u otra figura geométrica, presupone que el punto es su centro. Un punto puede determinarse con diversos sistemas de referencia. Por ejemplo, puede determinarse en el sistema de coordenadas cartesianas. O sea, se determina mediante las distancias ortogonales a los ejes principales, que se indican con dos letras o números.
XY en el plano y con 3 en el espacio, que sería X, Y y Z. Como pueden ver, en la parte superior tenemos las coordenadas cartesianas donde se representa el punto 2,3, donde X es 2 y Y es 3, ¿verdad? Pueden ver el origen, que el origen es la intersección donde se cortan los dos ejes, intersección de ellos dos. Bueno, también podemos determinarlos en coordenadas polares mediante su distancia al centro y la medida angular respecto al eje de referencia R, Z, como el ángulo. Como pueden ver, en este caso el punto es 2,65, 155, que es el ángulo. Muy bien, en coordenadas esféricas también se puede determinar mediante su distancia al centro y la medida angular respecto a los ejes de referencia que están aquí. Pueden verlo en las coordenadas esféricas que están en la parte inferior, ¿verdad? Pueden observarlo ahí. Bueno, y en coordenadas cilíndricas también se puede determinar mediante coordenadas radiales, azimutal y altura. También se pueden emplear sistemas de coordenadas elípticas, parabólicas, esferoidales, toroidales y etc. Entonces, las posiciones relativas que pueden tomar un punto son colineales o coplanarios. Vienen, dado 3 o más puntos en el plano o en el espacio, según corresponda, se puede dividir en conjuntos que cumplan o no con las siguientes condiciones. Como les decía, pueden ser colineales, que son aquellos contenidos en una recta, como pueden ver en la imagen a su derecha. A, B, C y D están contenidos en esa recta, y coplanarios, que son aquellos que están contenidos en el mismo plano. Por ejemplo, P, R, Q y S están en el mismo plano, sin embargo T no pertenece a ese plano, por tanto y demás no es coplanario. Como pueden ver en la parte inferior tenemos una recta donde se encuentran el punto A y B. El punto A y B están contenidos en esa recta, por tanto y demás son colineales. Y C no pertenece a ella, por tanto y demás no es colineal. Muy bien, pasamos entonces a los postulados en geometría euclidiana. Bien, estos postulados son los siguientes. Por un punto pasan infinitas rectas y planos. Dos puntos determinan una recta y solo una. Una recta contiene infinitos puntos. Un plano contiene infinitos puntos e infinitas rectas. El espacio contiene infinitos puntos, rectas y planos. Estos postulados se pueden generalizar para espacios de n dimensiones. Y entonces concluimos con el teorema de geometría euclidiana que dice que 3 puntos no alineados determinan un plano y solo uno. Concluyo con la siguiente frase que dice: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya agradado la clase.